Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Es un placer poder llevar hasta sus hogares el mensaje de salvación, el mensaje que Dios tiene para nosotros. Hoy hay un mensaje especial para nuestras vidas. Esperamos que sea de bendición para ustedes. Quédense, no se vayan. Va a estar un mensaje muy especial. Yo sé que Dios los va a bendecir a través de este mensaje. Dios les bendiga, Dios les guarde y regresamos con el mensaje de la palabra del Señor. Pero jamás ninguno de ellos habló acerca de que Dios predestinó un pueblo, que Dios escogió a un pueblo y que ese pueblo, por ese pueblo, el mundo, los gentiles, alcanzarían la salvación. Ninguno de ellos pudo mencionar que Dios escogió al pueblo de Israel desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, para que ellos fueran los que proclamaran el mensaje de salvación al mundo. No lo pudieron entender, no lo pudieron decir. Si yo me pusiera esta mañana a poner textos que hablen acerca de la elección de Dios para su pueblo Israel, me tardaría medio día o un día entero en pasarle todo lo que es el Antiguo Testamento, hablando solamente de la elección de un pueblo que fue escogido desde antes de la fundación del mundo, y que este pueblo desobediente a Dios le colmó la paciencia a Dios y Él los castigó, porque dice que Dios escogió un pueblo santo y que Él iba a ser su Dios y Él los iba a proteger, pero que de ninguna manera iba a dejar sin castigo al culpable. Por lo tanto, ese pueblo se esparció, ese pueblo fue llevado cautivo, 10 tribus desaparecieron en el mundo y se gentilizaron, se metieron con los gentiles, y en esa parte de haberse metido con los gentiles nació la salvación para todo el mundo. Los judíos, la tribu del sur, ellos se quedaron ahí, ellos tienen la Torá, ellos tienen las escrituras del Tanakh, de lo que llaman Antiguo Testamento, ellos conocen de Dios, ellos saben sus raíces, pero Israel, las 10 tribus de Israel se perdieron entre los gentiles. De ahí es donde el Señor Jesús promete a su pueblo que Él iba a venir para redimirlos, para salvarlos y para llevarlos una vez a la tierra prometida e iniciar una vez el reino que había sido prometido, que tendrían un rey y que unificaría a las 12 tribus y que estarían y reinarían en Jerusalén. Cuando Jesús vino y no llevó a cabo este proceso por incredulidad de los judíos y que no lo aceptaron, el Señor tomó un tiempo más largo, pero al tomar el tiempo ese más largo, le dio oportunidad a todo el mundo, porque a través de los medios de comunicación que hoy tenemos, se escucha el evangelio, se escucha el mensaje de salvación, y el mundo entero puede ser alcanzado si ellos quieren. Pero mire lo que dice la palabra en esta mañana. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Este texto viene de una parábola que el Señor, nuestro Dios, les presentó a su pueblo. Y hermanos, en la parábola que habla el Señor Jesús, les habló, hermanos, acerca que el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo. Dice que envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. ¿Quiénes no quisieron venir, hermanos? Bueno, cuando el Señor Jesús vino, hermanos, a salvar primeramente a los judíos, porque ellos tenían las escrituras, ellos tenían el conocimiento, ellos sabían que iba a venir un rey, ellos sabían las escrituras completamente, pero ellos cuando los vieron no los recibieron. ¿Ok?
Entonces volvió a enviar a otro siervo diciendo a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Habrá unas bodas del Señor Jesús, del Hijo de Dios, con su pueblo. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron a sus labranzas y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, le afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y envió sus ejércitos, destruyó aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: la boda, la verdad, está preparada, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues, salir de los caminos y llamar a las bodas a cuanto halléis. De repente se cambia el panorama. Cuando Jesús manda a sus discípulos, les dice: por camino de samaritanos no entréis, y en casa de gentiles no vayáis. Vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Las ovejas perdidas de la casa de Israel eran las 10 tribus que se perdieron, que vivían en Galilea, Galilea de los gentiles. El pueblo que anduvo en tinieblas vio gran luz, dice la profecía. Entonces ahí Jesús lleva su ministerio. Pero ahora dice: vayan por todos los lugares. Vayan por todos los lugares. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Eso es el mensaje de Dios que se ha desarrollado a través del mundo entero, que en estos momentos el pueblo del Señor está compuesto de toda clase de gentes, géneros, lenguas, naciones, colores. Se ha engrandecido lo que es, hermanos, el pueblo de Dios, que Él vino a morir por ellos. Si no hubiera sido de esa forma, usted y yo no tendríamos parte ni suerte en la salvación y de pertenecer al pueblo de Dios, porque éramos gentiles, no conocíamos de Dios. Gentil quiere decir sin el Dios de Israel, quiere decir malditos, quiere decir fuera del pacto. No tendríamos ninguna oportunidad, pero porque Cristo vino a buscar a sus ovejas, cuando el mensaje es dado a las ovejas y los gentiles oyen el mensaje, inmediatamente la palabra que esta mañana habló el hermano Daniel en la clase, que es viva y eficaz, entrará a los corazones. Porque ahora el nuevo pacto que Dios hizo con su pueblo, ya no lo hizo en una montaña, ya no lo escribió en piedras, ni en pieles, ni en papel. Ahora el mensaje de su palabra lo iba a escribir en los corazones de los creyentes, para que ellos pudieran vivir de acuerdo a la palabra bendita de Dios. Porque ese es el propósito de la palabra de Dios, y el propósito de Dios de poner ese sello en el corazón de los nuevos convertidos. Y cuando Cristo viene al corazón del creyente, no importa que no sea judío, no importa que no sea de las tribus de Israel, no importa, cuando oye el mensaje de Dios y cree en la palabra del Señor, recibe el sello de salvación para su vida. ¿No les parece emocionante, hermanos? Esto es realmente emocionante. Pero miren lo que pasó. Dice: y entró el rey para ver a los convidados, y vio allá un hombre que no estaba vestido de bodas, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atad de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí se irá el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Este texto se sale fuera del contexto, porque todos fueron llamados. Pero este texto nos enseña que hay un número de personas que han sido ya escogidas. Entonces, en la teología que Juan Calvino y en la teología de Jacobo Armenio, ellos daban definición de esta salvación que, como la compusieron ellos, no va de acuerdo a la palabra de Dios. Hoy vamos a aprender algo en el nombre del Señor.
El llamado ha sido general, hermanos, para el mundo, para todos los que existieron. Muchos no quisieron oír ese llamado porque esto involucra obediencia. Hoy en día existen muchos, miles, quizá millones que han sido llamados y han entrado a la fiesta, pero no traen vestidura de obediencia. Y eso lo vamos a estar viendo durante el mensaje de la palabra del Señor. Amén. Dice estos textos que son profundísimos y preciosos para nosotros, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, hermanos, hay un llamado de parte del Señor y parece que implica, hermanos, que ese llamamiento que Él hace es solamente para ciertas personas. Y eso es verdad. Que ocupa, hermanos, una extensión completa para que el mundo entero pueda oír el mensaje, pero ciertas personas ya están predestinadas. Lo que no hablaron los predicadores es que esas personas que están predestinadas era el pueblo de Israel, que fue escogido desde antes de que el mundo fuera hecho. Pero esta promesa de salvación para el mundo tendría su efecto en nosotros, porque Dios marcaría nuestro destino de salvación a todo aquel que acepta su palabra. Y como dijimos anteriormente, hay, hermanos, un compromiso de parte de nosotros hacia Dios. Entonces dicen algunos, bueno, si Dios predestinó a unos y a otros, unos para salvación y otros para condenación, ¿qué culpa tienen los que no fueron predestinados? ¿Qué culpa tienen? ¿Por qué son condenados? ¿Por qué son destruidos? ¿Por qué son mandados al infierno? Eso suena a injusticia. Pero déjeme decirle algo, hermanos. Dios en su infinita misericordia sabía que esta mañana tú ibas a estar aquí. Dios sabía, hermanos, que tú te ibas a estacionar en la escuela y unos aquí. Él sabía perfectamente, Él sabe perfectamente bien todo. Entonces, como Él conoce todos los pensamientos y su soberanía y su omnisciencia abarca todo conocimiento, entonces, hermanos, el Señor en su conocimiento, Él sabe perfectamente bien quién tendrá la oportunidad de ser salvo, pero que Él puede rechazarlo. Amén. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, Judas Iscariote. Judas Iscariote, hermanos, desde los salmos se habla de él. Se dice que aquel que comía en mi plato y estaba en mi regazo me traicionó. Mi amigo que se paseaba conmigo. Dios sabía perfectamente bien acerca de Judas. Judas, hermanos, aunque anduvo con ellos, no entendió el mensaje. Judas es ese que se metió, hermanos, a la boda sin ropas, sin traje de gala. Judas y todos aquellos que no aceptan el mensaje de Dios, Dios sabe perfectamente bien las personas que no van a aceptar. Decía un predicador que su iglesia se quejan, hermano, pero yo les hablo del Señor y ellos no quieren nada. Y dice, pues siguen hablando. Pero si Él rechaza, entonces habrá una condenación por Él, porque Él rechazó el mensaje de salvación. Entonces, hermanos, Dios en su infinita misericordia sabe perfectamente, Él es tan omnisciente que conoce el corazón de cada uno de nosotros. Por eso los que entraron a la boda, todos los que entraron a la boda, ni cuenta se dieron que entre todos los que estaban ahí había un Judas. No se dieron cuenta hasta que el dueño, el rey, pasó y lo vio. Y le dijo, ¿a quién quieres engañar? A mí no me vas a engañar. ¿Por qué entraste? ¿Cómo entraste? Y se paniqueó. Dios conoce perfectamente bien a cada uno de nosotros. Entonces, en su soberanía, Él
tiene el derecho y el poder de salvar y de condenar a aquellos que no quieren obedecer al Señor. Mire lo que dice, hermanos, que Él los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Imagínense, hermanos, Dios escogió al pueblo de Israel y le dijo: ustedes van a ser mi especial tesoro si hacen mi voluntad. Les dijo, hermanos, que ellos los iban a poner como ejemplo, que ellos iban a proclamar el nombre de Dios, pero ellos desobedecieron. Dios no quiere hijos desobedientes. Él nos predestinó, hermanos, para que nosotros fuésemos hechos semejantes a su Hijo, y esto nos da un compromiso como pueblo de Dios. Nos hace un compromiso que debemos de andar como Cristo anduvo. Su gracia infinita la extendió a sabiendas que Él nos iba a rescatar. ¿Quiénes fuimos nosotros? Fuimos los invitados que el rey mandó llamar. ¿A quién mandó llamar? Mandó llamar a los escogidos, no quisieron. Dice: ve y trae a los malos, ve y trae a los perversos, ve y tráelos y llena mi casa de ellos. Y entre esos malos y perversos nosotros estuvimos involucrados, hermanos. Pero el Señor nos invitó a las bodas y Él nos puso un traje con el cual nos distinguimos delante de su presencia. Y ahí, hermanos, hasta nos parecemos a su Hijo, porque tenemos las mismas ropas limpias y consagradas que el Rey, nuestro Dios, nos da a nosotros. ¿No dan gloria a Dios por esto, hermano? Qué increíble nuestro Dios. Él marca nuestro destino. Por eso dice que nos predestinó. Él marcó nuestro destino. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también les compartió su gloria. Eso es el llamamiento de Dios para su pueblo. Nos escogió, hermanos, desde el principio. Pero nosotros debemos siempre dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la verdad y la fe en la verdad. Fuimos escogidos, hermanos, para salvación. Salvación significa fuimos rescatados, nos trajo a una seguridad, hermanos. Quiere decir en griego, pero en hebreo, hermanos, significa liberación y auxilio, victoria y prosperidad, liberación, salvación, triunfo y victoria. Parece que el hebreo es un poco más amplio en decir, hermanos, de ese privilegio de que Dios hizo, hermanos, de salvación para nuestras vidas. Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación, hermanos. Santificación en hebreo quiere decir apartado, pureza, santidad, santificación. Tenemos que distinguir, hermanos, qué clase de invitados somos a las bodas del Señor. ¿Qué es nuestro papel como la predestinación que nos hizo? ¿Qué es el papel del destino que Él trazó para todos los que aceptaron su palabra? ¿Cuál es su destino? Su destino, hermanos, es testificar de Dios y ser, hermanos, gente, si son santificados, si son salvos, son gente que son apartadas y son gente que viven en pureza, en santificación, en santidad a Dios, hermanos, porque para eso Dios escogió a su pueblo. Qué increíble, hermanos, qué increíble. Dice: en santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fe, hermanos, significa credibilidad, persuasión, convicción, confianza en Cristo para salvación. Fe, hermanos, es fidelidad, fiel a la gracia bendita de Dios. Esa es la fe hebrea. La fe griega es
yo creo. Es solamente mental, es solamente seguridad de que algo existe. Yo sé que existe Europa y yo estoy seguro que Europa existe. Y esa fe, hermanos, no significa nada. A muchos vivimos de esa fe. No, yo creo en Cristo, yo creo en Cristo. Creer en Cristo, hermanos, dice que fuiste santificado por el Espíritu. Y la fe en la verdad. Fe, hermanos, significa fidelidad a la gracia bendita del Señor. Y verdad es Jesucristo. La verdad es la Torá, la verdad es la palabra de Dios. Su palabra es verdad. Y Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Así es que Dios nos predestinó para salvación y nos da vida eterna, hermanos, y seguridad. ¿Por qué creen que los cristianos no le tenemos miedo a la muerte, hermanos? Porque estamos seguros de que Dios nos salvó, de que Dios nos perdonó. ¿Qué es lo que nos da la seguridad? De que caminamos con el Señor, de que somos santificados delante del Señor, de que vivimos de acuerdo a sus mandamientos, de acuerdo a su palabra, que podemos testificar. Porque qué triste, hermanos, es ver a cristianos que la gente los tiene que señalar. Híjole, no te conocía eso. Ay, tan malo, qué perverso eres, yo no sabía eso. Y eres cristiano. Qué vergüenza, hermanos, que digan eso de nosotros. No podemos permitir eso. ¿Saben lo que hay dentro de una creencia falsa que hay? Es el creer en la gracia que te da permiso de todo. Que tú puedes pecar y hacer lo que quieras, más y pides perdón y ya Dios te perdona. Y aunque eso es verdad, hermanos, imagínense ustedes con sus esposas. Ay, mi amor, perdóname, pero hoy dormí con una mujer, pero perdóname. Ay, me arrepiento, perdóname. Y ya tiene la obligación de perdonarnos. Así nos presentamos delante de Dios. Y eso no trabaja así, hermanos. Por eso Dios a los que predestinó, a estos también santificó. Y a los que santificó, a estos también purificó, para que sean semejantes a su Hijo Jesús. ¿Por qué cree que les pusieron cristianos a los cristianos por primera vez en Antioquía? Porque miraban la vida de Cristo en esas gentes. Ellos vivían de acuerdo a cómo vivió Jesús en la tierra. Todavía se acordaban. No, hombre, miren esa gente tan humilde, tan sencillos, tan fieles, tan amorosos, tan sufridos. Ellos pasaban todo lo que Cristo había pasado. Tenían ese sello en sus pasaportes de seguridad de la salvación. Y la predestinación es la seguridad de nuestra salvación, porque vivimos de acuerdo a su palabra bendita. Él nos ha elegido para obediencia, hermanos. No para que andemos a medias tintas, no para que andemos en el mundo, hoy aquí, mañana aquí, que nos pongamos una cara el día domingo y ay, qué santificados, pero el lunes empezamos a hacer maldad y martes y miércoles y ya el domingo otra vez, Señor, perdóname, ten misericordia. Y usted haría eso con su esposa y decirle, ay, me fui con otra, pero perdóname y ten misericordia. ¿Sería eso, hermano? Pues eso es exactamente lo que la gente hace cuando no viven de acuerdo al llamado de Dios, a el destino que Dios marcó. Ahora, hermanos, ese destino es para todo el mundo, para todo aquel que acepta la palabra bendita del Señor. No todos van a aceptar, eso es lógico. Judas dice, hermanos, la palabra de Dios dice que Judas se ahorcó. Y cuando se ahorcó, estuvo tanto tiempo ahí, dice que se reventaron sus entrañas y cayó de cabeza en el piso. Y dice, y se fue a su lugar. ¿Cuál era su lugar? El infierno. Porque él nunca quiso escuchar. Y así hay muchas personas, hermanos, que nunca quedan a escuchar el mensaje de Dios. No importa que les hablen su vida pecaminosa, serán testigos de que nunca quisieron obedecer a Dios y por lo tanto están destinados a la condenación. Y no es porque Dios lo haya elegido así, porque Dios sabe desde el principio del mundo quiénes iban a ser salvos, quiénes iban a ser escogidos. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu,
para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Así es que, hermanos, la predestinación, hermanos, que Dios ha hecho a su pueblo, nos lleva a un compromiso de obediencia a Dios. Amén. De obediencia a Dios, de obediencia a su palabra bendita. Es mi deber como pastor enseñarles la palabra del Señor y enseñarles qué vamos a obedecer. La iglesia por lo general tiene tres cosas que ustedes deben de hacer como cristianos: ora, ayuna y testifica. Orar y ayunar, perfecto. Testificar, perfectamente. Pero ¿y obediencia? ¿Obediencia a qué? Nunca nos enseñaron la obediencia. Si nos decían obedezcan los mandamientos, oh no, eso es para los judíos. Ay, yo no quiero nada de los judíos. Si nos decían no, que obedecen la ley de Dios, no, la ley cautiva, la ley. No entendemos, hermanos, ni siquiera el significado de lo que significa ley en la palabra. Pero ya de antemano lo rechazábamos porque no queríamos someternos a ninguna obediencia. Hemos sido hijos rebeldes, hermanos. Hijos de rebelión, que no nos gusta obedecer lo que nuestros padres nos dijeron. Y yo entre ellos, uno de los más desobedientes, hermanos. Pero cuando Cristo viene a nuestras vidas, Él, hermanos, nos marca un nuevo destino. Y dice el mensaje: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Buenas obras. Ninguno tiene buenas obras, dice. La Biblia dice que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Sí, hermanos, pero estas son, hermanos, preparadas de antemano, dice. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó. ¿Cuáles son esas buenas obras? Su palabra, hermanos, sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos. Esas son las buenas obras que nosotros, hermanos, debemos de andar en ellas. Entienda esto, hermanos, por favor, entienda esto, que una vida de cristianismo y de hipocresía, el dueño de la fiesta va a entrar, hermanos, a ver a los invitados, y si nos ve que estamos ahí hipócritamente, nos va a sacar, hermanos. ¿Por qué? Porque no estamos vestidos correctamente en santificación, en honor, en buenas obras, quiere decir en obediencia al mensaje que Él ya preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ello. Cuando yo me convertí al Señor, hermanos, tenía esto en mi mente. Cada vez que escuchaba los mensajes, los enmendaba en mi vida y los aceptaba. Y llegó un momento en mi vida que me sentí, wow, ahora sí estoy bien santificado. Pero cuando me leyeron, hermano, los 10 mandamientos y llegué a uno de los mandamientos que no guardaba, ahí inmediatamente me escudé y dije: esto no lo dice para mí, esto lo dice para los judíos. Y con esa excusa, hermanos, muchos de nosotros como iglesia nos hemos escudado bajo ese pretexto de que Dios no los dice a nosotros, sino los dice a los judíos. ¿Pero qué tiene que ver los judíos en esto? Los judíos dicen que le rechazaron y que no quisieron, pero que Dios en su infinita misericordia mandó para que todos nosotros fuéramos predestinados para buenas obras, fuéramos hechos hijos de Él, viviendo de acuerdo a su voluntad. Entonces el Señor nos preparó de antemano nuestra salvación. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿cómo nosotros podemos evaluar nuestra vida? Miren ustedes, el tema que llevó mi esposa del pasaporte es un buen ejemplo. Si tú no tienes pasaporte, tú no puedes entrar a la tierra prometida. Garantizado que no entras a la tierra prometida. Aquí, hermanos, en los Estados Unidos, pues puedes entrar con un buen billete, con un buen coyote, con un buena... entras a los Estados Unidos.
Pero a Israel, hermanos, a la tierra prometida, ahí ni las moscas pasan si no llevan su pasaporte, hablando, hermanos, figurativamente. Ahí tienes que estar recto, derecho, si no, no entras. Y eso es exactamente lo que es la entrada al reino de Dios, hermanos. Es tener la seguridad de que nuestra vida es valorada de acuerdo a su palabra y que nosotros estamos viviendo de acuerdo a su palabra. Oramos o ayunamos, sí es verdad, hermanos. Predicamos, sí es verdad. Pero ¿qué tal nuestra obediencia? La gracia del Señor, hoy pequé, mañana me arrepiento. No, hermanos, ese no es el caso en los que han sido predestinados. Ese no es el caso. El que han sido predestinados ha sido para salvación, para santificación, para liberación, para fe, vivir en la fe, en la obediencia a la palabra bendita de Dios. Eso es lo que es la predestinación para nosotros, hermanos. Continuamos. Escogidos para ser santos y sin mancha. Cuando el pueblo de Israel se le dio la ley, hermanos, hubo uno soberbio y altivo que le dijeron: no puedes tú hacer nada en sábado. Y a mí no me importa. Y él fue y violó la ley de Dios. Parecía una cosa que a nadie le importaba, pero el pueblo dijo: ¿qué vamos a hacer? Y dice: vayan y consulten a Jehová a ver qué dice el Señor. El Señor ya les había dado sus leyes, sus mandamientos, y el Señor manda y dice: ¿saben qué? Apedréenlo. ¿Qué Dios tan severo? Pero hermanos, si siendo severo, si el pueblo viendo, hermanos, que Dios era severo con ellos, que tenían que vivir en obediencia, estaban, hermanos, bajo ese mandamiento de ley, que tenían que ser obedientes a Dios, aunque fuera hipócritamente en ese tiempo, hermanos. Podían ser hipócritas, pero no salirse del margen de la ley. No vayan a recoger nada el día sábado, no hay nada, pero ellos se levantaban para ir a buscar el maná, a ver si había maná para recoger. No recojan de más. Y ellos recogían de más y se les agusanaba. Hay una desobediencia en el ser humano que nos aleja de la verdad de ser hechos hijos de Dios. Y saben que, hermanos, el que nosotros no tengamos nuestro pasaporte correcto nos da cierto temor. ¿Saben ustedes, cuando entramos a los Estados Unidos, las personas que no son ciudadanos van con cierto miedo? Vi a una señora que la tuvieron casi como media hora ahí, hermanos, con un montonal de papeles y más papeles y para allá tratando de entrar a los Estados Unidos. Ojalá que no nos pase eso a nosotros para entrar al reino de Dios. Ojalá que nosotros hayamos sido ya, hermanos, predestinados, escogidos para ser santos sin mancha. Es lo que Dios quiere de su pueblo. Que seamos escogidos sin mancha, santos, dice, según Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Oigan bien, Él te escogió desde antes de la fundación del mundo para que fueres santo y sin mancha delante de Él. Por eso te escogió Dios. Porque sabía que en ti iba a haber una sensibilidad, iba a haber un agradecimiento, iba a haber un temor en tu corazón que te iba a hacer decir: no, yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios, yo no lo puedo hacer. No solamente físicamente, sino espiritualmente, que es lo que a Dios más le interesa ahora. ¿Saben ustedes que durante el tiempo que el pueblo de Israel estuvo en el desierto, hermanos, eran perversos, eran malvados, eran hermanos idólatras? Pero mientras nadie los viera que se salían de la ley, pues todo estaba bien. Hoy nuestro Dios es ese gran rey que entra a ver a sus invitados, y con Él no nos podemos esconder, porque Él
nos conoce perfectamente. Él conoce las vestiduras de sus hijos que le sirven, que le adoran, que se santifican, que buscan su palabra, que viven de acuerdo a su bendita palabra y no andan a medias tintas ni hipócritamente, hermano. Él conoce perfectamente nuestro sentir. Nos suceden cosas, Dios ya sabía eso. Nos pasan cosas, Dios sabe perfectamente bien que nos pasa eso. Dios a veces nos habla, hermanos, porque Dios es tan bueno con nosotros que cuando nosotros hacemos algo mal delante de su presencia, Él nos castiga para llamarnos la atención. Cuando nosotros perdemos la sensibilidad, pues mala suerte, no, pues esto me pasó, pero pues a todos les pasa. Y nos escudamos, hermanos, en pretextos. Dios, ¿qué puede hacer? A este que le pasen las cosas, no puedo hacer nada por él, hay que se arregle. Y por eso la gente vive en caídas, en levantadas, en caídas, en levantadas. Pero la promesa para sus hijos está en Deuteronomio 28. Si hicieres y guardares, si tuvieras en cuenta mis mandamientos, mis preceptos y mis estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y estas bendiciones te vendrán cuando tú obedezcas mi palabra y seas fiel a mí. Esto te va a venir, porque para esto te predestiné, para esto te marqué tu destino. ¿Cuál destino? ¿De desgracia? ¿De deshonra? ¿De blasfemia? ¿De vergüenza? De que todos sepan lo mal que nos está yendo con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros negocios, con la ley. Eso, hermanos, es bendición. No, hermanos, tenemos que ser conscientes de esto. Y gracias a Dios, yo siempre digo el salmo que acabamos de leer, que me castigue el justo será un favor, que su vara me hiera será como bálsamo para mi vida, porque eso me da la oportunidad de caminar rectamente. Señor, te fallé, no debo de fallarte. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No podemos andar a medias tintas, no podemos tener malos pensamientos, porque ahora la ley se aplica a nuestra vida, a nuestros pensamientos, a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros hacemos, porque es ahí en donde Dios, hermanos, sabe perfectamente. Nosotros podemos engañar a todo el mundo, pero Dios nuestros pensamientos, los conoce perfectamente bien. Y qué malo, ¿verdad? Que nos tenemos que presentar delante de Dios a sabiendas de todos los que nuestros malvados pensamientos han elaborado y nos han alejado de la presencia de Dios. Qué difícil a veces es cuando alguien ha pecado volver a entrar en comunión con Dios. No puede, hay algo que le impide, porque muchas veces pecamos deliberadamente. Dice que para que fuese santo y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Su gracia bendita nos salvó. ¿Por qué nos salvó? ¿Porque ya sabía que íbamos a ser buenos? No, hermanos, Él nos conoce. Amén, Él sabe perfectamente. ¿Por qué nos salvó? Porque hicimos oraciones, porque caminamos de rodillas ante la Virgen, porque fuimos a los Himalayas y estuvimos ahí y nos vestimos de monje. ¿Por eso nos va a salvar? No, hermanos, sino Él nos salvó por su puro efecto, por su pura voluntad. Eso fue lo que le dijo al pueblo de Israel en Oseas, cuando el pueblo de Israel se desvió del camino del Señor y fueron y escogieron a los Baales y pusieron, hermanos, en celo a Dios y se mostraron para Dios, hermanos, hipócritamente, y adoraron a los Baales, y Dios los llamaba y les decía: vuélvanse a mí, pueblo mío, y los voy a recibir. Y ellos no quisieron, hermanos. Y Dios, hermanos, los deshizo y los llevó a las naciones y los desapareció, de manera que ahora están en todas las naciones. Pero les dijo: yo voy a ir a salvarlos, yo voy a ir a buscarlos, yo voy a dar mi vida, voy a derramar mi sangre y los voy a salvar, no porque guardan mi Torah, no porque son buenos, porque ustedes son perversos y malvados. Yo los voy a salvar de pura gracia, por puro favor, por el afecto de su santa voluntad, por su gracia bendita. Nos salvó y nos redimió con su sangre preciosa. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria, de su gracia. Miren, estos fueron salvos por gracia. Ahora viven de acuerdo
a su gracia. La gracia mueve, la gracia motiva, la gracia, hermanos, impulsa a la obediencia a Dios. Nunca la gracia te va a llevar para que hagas lo malo delante de Dios. El diablo, el pecado, tus pensamientos te llevan ahí, pero nunca la gracia. La gracia te lleva a la obediencia, al gozo, a lo fácil, a lo ternero, a lo bendito, a lo que es sagrado, a lo que Dios le agrada. Es la gracia bendita que nos ayuda. De lo demás, estaremos luchando cristianamente, carnalmente, y estaremos llevando una vida religiosa que ni nos queda, hermanos, porque delante de Dios no nos podemos ocultar. Y Dios nos dice, hermanos, porque tú eres pueblo santo para Yahweh tu Dios. Yahweh tu Dios te escogió para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ese ha sido siempre el propósito de Dios, por el cual envió a su Hijo al mundo para salvarnos y hacernos un pueblo escogido, un pueblo santo que se distinguiera de los demás. Ese fue el propósito de Dios, por eso murió en la cruz del Calvario. ¿Cómo hemos reaccionado nosotros? ¿Cómo nosotros hemos reaccionado hacia Dios? Dios te escogió para ser un pueblo especial, más que todos. Esta mañana, hermanos, en el nombre del Señor, quiero que entendamos algo. Algunas personas vendrán a las iglesias por los amigos, porque se sienten bien. Algunos porque tienen miedo, no quieren irse al infierno, y al venir creen que se van a ir al reino de Dios. Hay personas que vienen por muchos motivos a la iglesia, pero si tus motivos no son marcados por su presencia, porque Dios te dio ese destino de ser hijo de Dios y que puedas vivir en obediencia, estás perdiendo tu tiempo, porque a Dios no lo puedes engañar. Un día va a entrar a la boda y te va a encontrar que no tienes vestidura, y ahí Él te va a echar a las tinieblas. Porque tú eres pueblo santo, dice Jehová, tu Dios. Yahweh, tu Dios, te ha escogido para ser el pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Así es que pónganse ustedes a imaginar, hermanos. Pónganse a imaginar cómo Dios nos escogió. Siempre recuerdo cuando oí el mensaje de la palabra de Dios. Sentí que Dios me había llamado, que Dios me había escogido. Siempre sentí esa presencia de Dios. Dios me llamaba siendo el más malvado y el más perverso de una familia disfuncional completamente. Brujos, hechiceros, malvados, perversos. Hermano, pero Él, hermanos, por su voluntad me escogió. Yo no lo podía escoger. Él dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Él te eligió a ti y te ha puesto para que lleves fruto. ¿Cuál es el fruto que estamos llevando? ¿Cuál es el fruto? A veces hablamos del fruto del Espíritu, y del fruto del Espíritu nos habla de toda bondad, toda mansedumbre, toda benignidad, toda paciencia. Dios en sus frutos de su Espíritu Santo nos abre y nos revela eso. Pero ¿cuáles son los frutos que llevamos? Parecemos, hermanos, bisagras viejas que a cada rato nos enojamos y rechinamos contra todos y estamos contra todos y no tenemos, hermanos, ese fruto que diga, qué increíble, qué increíble, hermano, que me encanta hablar con él, su paciencia, su amor para con Dios. Tenemos que, hermanos, hacer la diferencia, que se distinga. Hace unas semanas un hermano hablaba con esa ansiedad, ya se va a acabar este año, ¿y qué hemos hecho por el Señor? Hermanos, lo que hagamos por el Señor, excelente. ¿Sabe qué? ¿Qué hemos hecho por nuestras vidas?
¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde está nuestro cariño para nuestros cónyuges? ¿Dónde está nuestra fidelidad dentro de nosotros? ¿Dónde están nuestros pensamientos? ¿Dónde está nuestro sentir? ¿Qué hemos expuesto en nuestras vidas? ¿Cómo nos hemos estorbado? ¿Qué hemos hecho? ¿Cuál es el fruto que podemos decir? Miren qué bendición de estos hermanos, todo está yendo bien. Nuestras palabras nos delatan, nuestras palabras nos hacen ver, hermanos. No me elegisteis vosotros a mí, dice, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis fruto. El que entró a la boda dijo: no, aquí la hago, nadie se va a dar cuenta. Jesús dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajese. Nadie puede venir a mí. Así es que, hermanos, dice la palabra, no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Cómo te consideras en tu vida como para que Dios tenga misericordia? ¿Estás viviendo de acuerdo al Hijo de Dios? ¿Estás llevando el fruto para el cual Dios te llamó y te santificó y te purificó y te predestinó para que anduvieses en buenas obras, las cuales preparó de antemano? Piensa, hermanos, por un momento en el nombre del Señor. Piensa, no nos conformemos, no dejemos por ningún motivo que eso no tiene sentido. No, hermanos, déjame decirte, porque el éxito en tu vida, en la vida de tus hijos, depende del llamamiento que Dios hizo a tu vida, del destino que Dios puso a tu vida. Fuiste llamado para ser bendición, no para ser bendición. Fuiste llamados para tener hijos de bendición, no de maldición. Fuiste llamados para tener éxito en tu vida espiritual delante de Dios. Fuiste llamados para no tenerle miedo a la muerte. Fuiste llamado para no tenerle miedo al trabajo, a la inmigración, a la ley. Fuiste llamado para ser un hijo de Dios. Que cuando te vean a un siervo de Dios. Que tus palabras sean como clavos hincados. Y cuando tú hables, sepan. Es diferente. Es muy diferente. Es diferente. Dios nos conoce. Dios sabe lo que quiere de nosotros. Este año me he decidido enseñarles, hermanos, la palabra. Lo que Dios me dé en mi corazón, se los voy a enseñar. Dice el Señor Jesús: Padre, de los que me diste, ninguno se perdió, solo el hijo de perdición. Porque Dios no podía hacer nada por Judas, porque todo lo que Dios hiciera por Judas, Él lo iba a rechazar. Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo, y si no salva a muchas personas ni las cambia, es porque no son sus hijos, no están predestinados. Su destino es destino de destrucción. Y cuando entre el Señor para ver a los convidados, Él entrará y le dirá: amigo, ¿dónde están tus ropas? ¿Dónde están las bodas? ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? ¿Cómo lo hiciste? Y eso será, hermanos, lo que sucederá cuando Cristo venga por su pueblo y diga: pero si yo estaba en la iglesia, pero ¿cómo entraste a la iglesia? ¿Qué llamado hubo en tu vida? ¿Cómo viviste? Y eso hará la diferencia. Dios trazó nuestro destino. Qué bueno que Dios trazó nuestro destino. Yo estoy en la tercera edad. Amén. Cualquier día de estos tengo que entregar cuentas al Señor. ¿Cómo voy a vivir, hermanos? Pero déjenme decirle, aunque estén jóvenes, algunos de ustedes están también jugando a las canicas. Tenemos que estar preparados para ese momento. Tenemos que estar listos.
Tenemos que tener esa herencia para heredársela a nuestros hijos y decirle: mi hijo, tú fuiste destinado para bendición en tu vida. Que nuestros hijos sigan nuestro camino, que nuestros hijos sigan el camino del Señor, que sigan siendo ejemplo de Dios, que no se aparten, que sean bendición. ¿Cómo entraste a las bodas, mi querido hermano? ¿Cómo entraste a la iglesia? ¿Qué te mantiene en la iglesia? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde está lo que has hecho para el Señor? ¿Dónde está la bendición que Dios te ha ofrecido? No lo tomemos a la ligera. A todos les pasa. Esa es mi suerte. No, así perder es mi destino. Dice una canción: nacidos para perder, yo nací para perder. No, hermanos, no tengamos ese pretexto cuando escuchamos el mensaje del Señor. Enmendemos nuestra situación y caminemos como hijos de Dios, el cual nos predestinó para buenas obras, las cuales Él preparó. Le dijo: amigo, ¿cómo entras aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Eres escogido esta mañana? Vive como predestinado para bendición. Vive como hijo de Dios en santificación, semejante al Hijo de Dios. Por su gracia bendita te acercará a toda bendición y a toda grandeza de parte de Dios, cuando tú puedas aceptar y reconocer tu posición en Cristo Jesús. Pónganse de pie, mis queridos hermanos. Creo que es suficiente. Es suficiente, hermanos, para que empecemos a evaluar nuestras vidas. Quiero que ustedes entiendan como iglesia de su gran alabanza y no empiecen a decir y a pensar cuando la palabra les habla: eso era para los judíos. Olvídense de los judíos, hermanos. Esa palabra es para ti. Dios te predestinó, por eso estás aquí. Esa palabra es para tu vida, entiende que la obediencia a su palabra es para nosotros, para sus hijos, los cuales predestinó desde antes de la fundación del mundo. Pero si no quieres entender, Dios no puede hacer nada. Como no lo hizo con Judas, no lo hará contigo. ¿Por qué? Porque muchos son predestinados para condenación. Y ahí nadie puede hacer nada. Amén. Amén, hermanos. ¿Entendemos? Qué bueno. Gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo presento a esta congregación esta noche, Señor, y te pido, Padre Celestial, que tu palabra haga el efecto en sus vidas, de manera que podamos vivir de acuerdo, Señor, a tu Hijo Jesucristo. Que seamos cristianos, que seamos, Señor, hijos tuyos, que pongamos en alto tu nombre, Señor, y que nuestra vida brille, Señor, y sea una lumbrera a través de tu palabra bendita y a través de lo que nosotros reflejemos, Señor. Que el Señor les bendiga una vez más, mis queridos amigos y hermanos. Esta mañana nos hemos gozado en la presencia del Señor, hablando acerca del mensaje de salvación, de predestinación, si se le puede llamar así. Un mensaje que trae seguridad a nuestras vidas, que trae eficacia a nosotros cuando lo escuchamos, cuando lo vivimos y cuando decimos: gracias, Señor, por haberme marcado mi destino. Gracias, Señor, porque tú me escogiste. Gracias por el llamado que hiciste a mi vida, que no fue en vano. Gracias, Señor. Qué hermoso es poder tener esa seguridad y darle gracias a Dios por ese llamamiento que Él hizo. Dice que ese llamamiento lo hizo desde antes que el mundo fuese. Él ya sabía que nosotros íbamos a escuchar el mensaje, que lo íbamos a obedecer y que íbamos a hacer su voluntad. Él nos predestinó para ese propósito. Dios lo hizo. Por el otro lado, habrá los que no fueron predestinados, pero no es porque Dios los condene a ellos. No, dice que Él nos conoció antes de que el mundo fuera. Él sabía
si nosotros íbamos a aceptar, como también sabía los que no iban a aceptar. Pero Dios no es culpable, porque Él podía haber dicho, son predestinados para salvación. Pero cuando el mensaje llegaba, ellos no querían, y Dios no puede hacer nada con alguien que no quiere buscar de Dios, con alguien que no quiere obedecer a Dios. No se puede hacer nada. Judas estuvo con el Señor, participó en la comunión, en la fiesta, en la Santa Cena, en todo se estuvo. Pero quiso, no quiso. El día que él quiso desobedecer y traicionar a Dios, lo hizo a pesar de haber sido llamado. Así es que muchos son los llamados, pocos los escogidos, pero entre ellos tú te puedes tener ese llamamiento y ese destino de parte de Dios que Dios quiere hacer en tu vida cuando tú aceptas el mensaje del Señor. La salvación viene a través de oír el mensaje de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando tú oyes los requisitos, cuando tú oyes los compromisos, el compromiso que tienes y lo aceptas, tú vienes a ser esa persona predestinada, esa persona salvada por el poder de Jesucristo. ¿Por qué? Porque has puesto tu oído, tu intelecto, tu inteligencia a la obediencia a su palabra de Dios. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, nada nos puede apartar del amor de Cristo. Cuando nosotros vivimos en la obediencia, nada nos podrá apartar. Así es que esto es algo bien fabuloso en nuestras vidas. Si tú no conoces a Cristo como tu Salvador personal, es lógico que no entiendas este mensaje, pero si tú quieres conocerlo, Él va a hablar a tu vida. Cuando tú hables al corazón de Dios, cuando tú le digas, Señor, yo no te conozco, pero quisiera conocerte, y a través de estos mensajes y a través de la palabra del Señor, a través de la Biblia, que tú la leas, que tú sepas, de ahí van a ser tu fe para aceptar y creer, para aceptar y obedecer lo que Dios tiene en su palabra y creerle en sus promesas benditas que tiene para nosotros. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Así es que yo te invito, mi querido hermano, amigo, que busques al Señor, lo aceptes en tu corazón y yo creo que cuando tú abras tu corazón, tú fuiste predestinado para salvación. Si lo cierras tu corazón, entonces ni Dios puede hacer nada por ti, porque eres tú el que eres responsable de aceptar o desechar el mensaje del Señor. Dios nos predestinó para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Así es que ese es el mensaje para tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Espero que hagas una decisión por Cristo, le busques. Dios santificará tu vida, cambiará tu corazón y tú serás un hijo de Dios viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.